La actividad que vamos a realizar el día de hoy es la lección 21 y se llama Más dibujos a escala. ¿Sale? Déjenme compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Y es la página 56. ¿Sale? Bueno, ya saben que si quieren participar, solamente abran su micrófono y pueden hacerlo. Ok, aquí está, lección 21 más dibujos a escala. Bueno, la lección 21 dice lo siguiente. Dice, serán 5 copias a escala del dibujo que se muestra. En la tabla 1 se indican varias medidas del original y una medida de cada copia. Antes de calcular las medidas que faltan en la tabla, responde las preguntas. Bueno, si se fijan, seguimos estando en el mismo tema que es proporcionalidad, pero a través de dibujos a escala o de las escalas, ¿sí? Nos dice que tenemos el siguiente dibujo a escala, que si pueden verlo ahí en su pantalla, espero que sí se esté proyectando, muchachos. Hola, maestra. Hola. Sí se está proyectando la imagen, ¿verdad? Del dibujo que está a escala, que es como un carrito, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de contestar la tabla que tienen ahí en su libreta, en su libro, perdón, dice que vamos a contestar las preguntas. La tabla que tienen ustedes es esta. Si se fijan, tengo otra vez las medidas del dibujo original, el factor de escala y para cada copia, para cada una de las 5 copias, tengo solo una medida, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahí ustedes obsérvenlo en su libro. Voy a regresar a las preguntas. Vamos a tratar de predecir, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Y al final vamos a ver si realmente nuestra predicción fue correcta, ¿sí? Dice, ¿qué copia será la más pequeña? ¿Ok? Tenemos 5 copias. En la copia 1 solamente tengo el lado A, que mide 3, y en la original 4. En la copia 2 tengo el lado B, que en la original mide 10 y en la copia 2 mide 5. En la copia 3 tengo el lado C, que mide 2 y en la original 6. En la copia 1 tengo el lado D, que mide en la copia 4 tengo el lado D, que mide una unidad y en el original mide 2. Y por último, en la copia 5 el lado E mide 1 y en el dibujo original mide 5 unidades. Entonces, ¿cuál será? Dígame. Disculpe, ¿qué página es? Página 56. Gracias. De nada. ¿Qué copia creen ustedes que será la más pequeña de esas 5? La 1, la 4 y la 5. La 4 y la 5. Por favor, no levanten la mano en el botoncito levantar la mano. Nada más si quieren participar, abran su micrófono como los compañeros ahorita. La compañera dijo que la 4 y la 5. Esas dos van a ser las más pequeñas. ¿Por qué crees que esas dos van a ser las más pequeñas? Por el número que se presentan en las copias. Por el lado que me dan de las copias. O sea, por ejemplo, en la copia 4, el lado D va a medir 1 centímetro y en la original mide 2, ¿verdad? Que es este. Y en la copia 5, el lado E va a medir 1 y en la original mide 5. Entonces, ¿tú crees que por los datos que nos da en la tabla, ¿verdad? Ok, ¿alguien más cree que no son las copias que van a hacer las más pequeñas o están de acuerdo con lo que dijo la compañera? Lo voy a escribir por De bien. acuerdo con lo que dijo la compañera. Ok, entonces la copia 4 y la copia 5, dijo la compañera, ¿ok? Y ella dijo que por los datos que se nos dan, las medidas que se nos dan en la tabla, obviamente. Bueno. Dice, ¿qué copia será la más grande? Bueno, si decimos que la 4 y la 5 son las más pequeñas, entonces pues no pueden ser las más grandes, ¿verdad? Regresamos a la tabla. De la copia 1, 2 y 3, ¿cuál creen que sea la copia más grande?
copia 5. Ya dijimos que la copia 4 y la 5 creemos que son las más La pequeñas. 1. ¿La qué, perdón? La 2. La 2, dice La 2. por ahí, la 2 también. ¿Alguien cree que es una diferente a esa? La copia 1. La copia 1, creo que fue César el que dijo eso, ¿verdad? ¿Por qué crees que es la copia 1, César? ¿Por qué crees tú que es la copia 1? Porque su factor de escala es la más grande. Es la más grande, ok. Ya sacó el factor de escala el compañero. Muy bien, bueno, por ahí dijeron que la 2 también. Vamos a incluirla, igual que como dijo el compañero César, la copia, él dijo la copia 1 y la 2, ¿ok? Hubo dos compañeros que dijeron la 2 y voy a poner lo que dijo César porque el factor de escala va a ser el más grande, dijo él. Al final de esta lección, de esta sesión, vamos a revisar si le atinamos o no le atinamos, es decir, si fue correcta o no nuestra predicción. Fíjense bien lo que dice ahora. 2 copias saldrán del mismo tamaño, o sea, quiere decir que su factor de escala es el mismo. ¿Cuáles son y por qué? Entonces, de la copia 1, 2, 3, 4 y 5, hay 2 que tienen o van a salir del mismo tamaño. ¿Cuáles creen que sean esas? La 2 y la 4. La 2 y la 4. Ok, César, ¿por qué crees que, no digo que no sea cierto, lo voy a escribir, pero dime por qué crees que sea eso para poder completar la otra parte? Porque su factor de escala es el mismo. ¿Ya sacaste su factor de escala? ¿Mm? ¿Ya sacaste su factor de escala? No. Ah, ok, pero tú dices que es el mismo, ¿verdad? Ujú. Bueno, voy a poner eso. Ok, bueno, vamos ahora sí a la tabla. Dice en parejas, pero bueno, lo vamos a hacer entre todos los que estamos. Propongan una forma de calcular todas las medidas de la copia 1, o sea, solamente las de esta, ¿cómo se llama? Columna. Y anótenlas con lápiz en la tabla 1, ¿ok? Si se fijan, tengo todas las medidas de la copia original, incluido su factor, que aquí está. Y de la copia 1 no tengo su factor, pero lo puedo obtener. Y tengo que poner los lados que faltan, excepto el A, porque ya tengo ese lado A. Si en el dibujo original el lado A mide 4 y en la copia 1 ese mismo lado mide 3, ¿sí? Entonces voy a sacar los lados de las medidas de los demás lados que me faltan. Ahora, el que guste decirme, ¿cómo puedo sacar esas medidas que me faltan? Esas 4 medidas, la B, C, D y E en la copia 1. ¿Cómo se imaginan Bueno, para empezar, antes de eso, si en la original el lado A mide 4 y en la copia mide 3, ¿creen ustedes que va a ser una ampliación o va a ser una reducción la nueva copia? 1. ¿Va a salir más grande o va a salir más pequeña? ¿Ustedes qué creen? ¿Va a ser una reducción? Una reducción, muy bien, sí, sí es cierto, va a ser una reducción. No sé si recuerdan que vimos cómo son los factores de escala, ¿sí? De las copias que son reducciones. ¿Alguien se acuerda? Ya lo vimos en las clases pasadas. ¿Qué características tienen? ¿Qué característica va a tener ese factor de escala que yo voy a poner aquí? Si va a ser una reducción. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo va a ser ese número? O bueno, ¿alguien se acuerda cómo podemos? Ajá. ¿Es .75, no, maestra? Es .75. ¿Quién dijo que es .75? David Alexander. A ver, David.
¿Cómo sabes que es punto 75? Explícame de dónde sacas el punto 75. Pues lo estoy dividiendo y ¿Dividiste? como, ¿Qué entre qué dividiste, David? que me diera como unos 8 por 5, 8 por 8. Así pues fui dividiendo cada número que me diera la respuesta. Cada número. ¿Qué números tengo que dividir para que me dé 0.75? El compañero ya dijo que es 0.75, ¿ok? Pero, David, ¿qué números tengo que dividir para que me dé 0.75? 8. Es que lo tengo anotado por la libreta, pero sí, Fíjese tuve que que sumar. ¿sumar o dividir? Dividí, más Dividir. bien, porque fue dividiendo cada respuesta. Y pues ahí yo vi que la copia, bueno, la que es punto 75 fue la que me dio la respuesta buena. Ajá, ok. Ya pues ahí estuve bien. Ok, la respuesta de 0.75 es correcta, ¿sí? Pero lo que yo te pregunto es qué división hiciste para que te diera 0.75. También es correcto que tienes que hacer una división, ¿ok? No estás mal ahí ni en la respuesta de 0.75. Pero lo que yo necesito que tú me expliques para que los demás también lo puedan entender es qué números tengo que dividir, qué entre qué número para que me dé el factor de escala 0.75. David o alguien más que le quiera ayudar al compañero. Espérame, nomás deja, busco la respuesta de la libreta. O algún otro compañero, en lo que David busca la respuesta en su libreta, que quién sabe dónde quedó. Los demás compañeros, que fíjense bien, yo solamente tengo este lado A en el dibujo original que mide 4 y en la copia 1 mide 3. Es lo único que tengo de la copia 1. ¿Qué tendría que dividir para que me dé este 0.75? Los demás compañeros. 3 entre Ajá, 3 entre 4. 4. ¿Quién es la que nos comentó? Mari Carmen. Mari Carmen. A ver, vamos a ver si es cierto. Voy a sacar mi calculadora. 3 entre 4 me da 0.75. Ahí está. No sé si haya sido esa división, David. Espero que así le haya salido. Muy bien, Mari Carmen. Cuando yo divido el 3 entre el 4, me va a salir el factor de escala. Voy a regresar un poco, me voy a adelantar un poco y si se acuerdan ya habíamos visto que es el factor de escala. Es un número que al multiplicarse por una medida de la figura original arroja la medida correspondiente de la copia, ¿sí? O sea que ese factor de escala, este 0.75, me va a ayudar a sacar todas las demás medidas que me faltan. Ahora, es muy importante saber de dónde lo saco, ¿ok? No puedo decir, pues es 8. O el factor de escala de la copia 1, yo creo que es 3. No, tengo que saber de dónde sale. ¿Por qué? Porque tengo que hacer lo mismo en las demás copias, ¿ok? Entonces, ¿cómo saco el factor de escala? Dividiendo. El lado que tengo, ¿sí? De la copia, que es 3, el único lado que tengo ahí es de la copia 1 es 3, entre su lado correspondiente en el dibujo original, que es 4, o sea, 3 entre 4, ¿sí? Y eso me da 0.75, que de hecho 3 entre 4 lo puedo escribir como una fracción, que es 3 cuartos, y eso es equivalente a 0.75. Ahora, fíjense bien, voy a sacar, o vamos a ir sacando, ya no me contestó David si era esa la división que usted tenía o era algo diferente. Sí, maestra. Ok, bueno, vamos a ir contestando, por favor, entre todos, ahora, las medidas de los lados B, C, D y E, ¿sí? Acuérdense, ¿cómo lo saco?
siempre multiplicando la medida del dibujo original por mi factor de escala. O sea, si ustedes multiplican 0.75 por 4, me debe de dar 3 y lo puedo comprobar aquí en mi calculadora. 4 por 0.75 me da 3 y sí, ese es el lado que yo ya tenía. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el lado B. ¿Cuánto les va a dar 0.75 por 10, muchachos? A mí me dio 7.5. Muy bien. Ahora vamos con el lado C. ¿Cuánto les da 6 por 0.75? 45. ¿Cuánto, perdón? 45. 45. Por ahí como que le falta un decimal, ¿no? A ver, chéquenlo bien. Porque 45 no es correcto, le falta por ahí un punto. 2.66, maestra. ¿Cuánto? 2.60. 2.66. Yo creo que lo estamos multiplicando mal, ¿sale? Punto. No, ya la rectifiqué, era 4.5. Ah, ok, ahí sí, 4.5 sí. No es lo mismo 4.5 que 45, ¿sale? Cuidado con eso. Ahora vamos por el lado de 2 por 0.75, ¿cuánto les da? 1.5. Muy bien. 1.5. Y por último, 5 por 0.75. 3.75. 2.8. ¿Cuánto, perdón? 3.75. Ok, muchas gracias. 3.75, ahí está. Muy bien, entonces, si se fijan, ya hicimos lo que nos pedía este punto, que es sacar las medidas de la copia 1. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la copia 2, ¿ok? Entre todos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer solitos la copia 3, 4 y 5, ¿ok? Primeramente voy a sacar el factor de escala, ¿sale? Ahora solamente tengo de la copia 2 el lado B, que en esa copia 2 mide 5, pero en el dibujo original mide 10, ¿sí? Entonces, tengo que sacar primeramente su factor de escala. ¿Cuál será el factor de escala de esa copia 2? Sí, fíjense, 2. 2. ¿Por qué 2? Porque como al principio Ajá. dividimos 3 entre 4, creo. Ajá, sí, sí. Hice lo mismo, dividir 5 entre y me dio 2. Ok. 10 entre 5 te da 2, pero 5 entre 10 no te da 2, ¿sale? O sea, No, 0.5. así es, lo estábamos haciendo al revés. 5 entre 10 me da 0.5, ¿ok? Entonces, muy bien, creo que fue Ignacio, perfecto Ignacio, nada más aguas con el orden en que dividimos, ¿ok? Entonces, sí, es verdad, el factor de escala es 0.5. ¿Por qué? Porque si se fijan, uno es la mitad del otro. En el caso de la copia 2, el lado B mide la mitad que en el dibujo original, que es 10, ¿sí? En la copia pasada, todos estos lados, el 3, el 7.5, 4.5, 1.5 y 3.75, miden 3/4 partes de los lados originales que tengo acá, ¿sí? O sea, 3 es la 3/4 partes o el 0.75 de 4, 7.5 es 3/4 partes o 0.75 de 10 y así sucesivamente, ¿ok? Y ahora es 0.5 o también lo conocemos como la mitad, ¿sale? Bueno, pues voy a hacer lo mismo. Ya me dijo Ignacio que el factor de escala es 0.5, entonces voy a multiplicar. Mi factor de escala 0.5 por 4, ¿cuánto me da, muchachos? 2. 2, muy bien. Ahora con el lado C, 0.5 por 6 me va a dar 3. 3. Ahora, muy bien, 0.5 por 2 me va a dar 1. 1, muy bien. Y por último, el lado E, 0.5 por 5 me va a dar un decimal. 2.5. 2.5, muy bien. Ahí está. Entonces, así como fuimos sacando primeramente el factor de escala de cada una de las copias que faltan,
y luego utilizamos ese factor de escala para encontrar los lados de las copias que faltan, eso lo van a hacer ustedes en un momentito de manera individual. Ahora, esta solo es una forma de hacerlo, ¿sí? Puede haber más formas de hacerlo, ¿ok? Pero dice aquí que, pues bueno, propusiéramos una forma de calcularlo y por ahí alguien habló del factor de escala, entonces utilizamos esa manera, ¿ok? Si ustedes encuentran otra forma de hacerlo y les parece más fácil, adelante, siempre y cuando sea correcto el resultado, ¿ok? Ahora, bueno, pues ya les recordé que era el factor de escala, que lo utilizamos aquí. Fíjense bien, dice, en el inciso A de esa misma página, dice, las medidas del dibujo original cumplen las siguientes tres relaciones. Verifiquen si sucede lo mismo con las medidas que calculamos, o sea, de la copia 1. Fíjense bien, en el dibujo original, el lado A mide el doble que el lado D. Me voy a regresar a mi tabla. En el dibujo original, el lado A, que es este, mide el doble que el D. ¿Es correcto, muchachos? ¿4 es el doble de 2? Sí. Sí. Ahora, si mis cálculos fueron correctos, debe pasar lo mismo en la copia 1. El lado A mide 3 y el lado D mide 1.5. Les pregunto, ¿3 es el doble de 1.5? Sí. Muy bien, entonces sí, sí se cumple esa condición, ¿sale? Vamos a ponerle que sí. Ay, me faltó el acento. Ahí está. Ahora, vamos con la siguiente condición. En el dibujo original, el lado C mide el doble que el lado D. El lado C en el dibujo original es 6 y, perdón, dice, mide el doble. Creo que tengo un error aquí. Sí, perdónenme. Es el triple. En el dibujo original, el lado C mide el triple que el lado D. Entonces, el lado C mide 6. 6 debe ser el triple del lado D. 6 es el triple de 2, muchachos. ¿Usted? También el triple. Sí, es el triple. Muy bien. Ahora, lo mismo debe pasar con la copia 1. El lado C en la copia 1 mide 4.5. Y el lado D mide 1.5. Entonces, 4.5 es 3 veces 1.5, o sea, es el triple. Sí. Así es, también es el triple, también nos coincidió. Y por último, la última condición dice, o la última relación, el lado B mide el doble que el lado E. El lado B mide 10 y debe ser el doble del lado E, que mide 5. En el dibujo original, pues sí, 10 es el doble de 5. Vamos a ver si sucede lo mismo en la copia 1. 7.5 es el doble de 3.75, muchachos. ¿Sí? Así es. Sí, sí es el doble. Si ustedes suman 3.75 más 3.75, les va a dar a el doble, que es 7.5. Y lo mismo va a pasar con la copia 2. Por ejemplo, si usted el lado B es el doble que el lado E, pues sí, 5 es el doble de 2.5, ¿sale? Y por ejemplo, el lado C y el D estaban al triple. 3 es el triple de 1, muchachos. ¿Sí? Así es. Y por ejemplo, en el lado B, creo que era el B y el lado A y D. El lado A mide 4 y el lado D mide 2. Tienen que estar al doble. Si se fijan en la copia 2, el lado A, que mide 2, es el doble que el lado D, que mide 1. Entonces, no solamente se cumplió para la copia 1, también se cumplió para la copia 2. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que entonces también la copia 2 tiene las medidas correctas, ¿sale? Esta es una manera de comprobarlo.
Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces ahorita en lo que queda de la sesión? De manera individual, ¿sí? Voy a sacar de la copia 3 primeramente su factor de escala y después voy a completar los lados que me faltan, que sería el A, el B, el D y el E. ¿Cómo saco el factor de escala? Ya lo vimos. Solamente tengo un lado de la copia 3, que es el lado C, y lo voy a utilizar junto con su correspondiente en el dibujo original, ¿sí? Que ya dijimos cómo se sacaba. Recuérdenme otra vez, muchachos, cómo saco el factor de escala de la copia 3. ¿Con qué operación? Dividiendo 2 entre 6. Así es, dividiendo 2 entre 6. Entonces, ¿cómo voy a sacar el factor de escala de la copia 4? Dividiendo a quién entre quién. 2 entre 6. Ese fue el de la 3, pero ya voy en la 4. 1 entre 2. Ajá, de la copia 4 va a ser 1 entre 2 y luego multiplico por todos los lados que ya tengo de la original para sacar los que me faltan. Y lo mismo hago con la 1. En la 1, ¿a quién y a quién tendría que dividir para sacar su factor de escala? 1 entre 5. 1 entre 5. Y lo que me dé de 1 entre 5, entonces, ahora sí, lo multiplico por los lados de la copia original, por 4, por 10, por 6 y por 2, y me va a dar los lados de la copia 5, que son correspondientes a A, B, C y D. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces solamente vamos a trabajar con esto ahorita. Lo que tienen que hacer de manera individual, ustedes solitos, es solamente completar la tabla de la copia 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, pues bueno, los dejo para que ustedes lo hagan y vamos a ver si realmente se entendió esta actividad. Maestra, Dígame. ¿me podría decir cuál es la división de la copia 4, por favor? De la copia 4 dijimos que era el lado que tengo en la copia 4, que es 1, entre su correspondiente en lo original, que es 2. O sea, 1 entre 2. ¿Sale?